BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a un nuevo ciclo, en este caso 2021, y siempre tratamos de invitar a senadores, diputados y legisladores para que nos cuenten sobre su labor parlamentaria. En esta oportunidad y como primer programa, le damos la bienvenida a la diputada doctora Ana Carolina Gagliard, representando a la provincia de Entre Ríos por el Frente de Todos. Diputada, muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, buenas tardes, muy buenas tardes. Queríamos, como siempre, tratar de comenzar de la forma más descontracturada posible y nos queremos trasladar a su infancia. Cuéntenos un poco si su infancia fue en Entre Ríos, si fue en otra provincia, si fue acá en Buenos Aires. Cuéntenos cómo estaba constituida su familia. Sí, mi infancia fue en Entre Ríos, en un pueblo que se llama General Campos, que está muy cerquita del departamento San Salvador, muy cerquita de Concordia, un pueblo de 5.000 habitantes, y bueno, allí hice mi escuela primaria y mi escuela secundaria. Muy bien, y este pueblo de 5.000 habitantes seguro es como el dicho, pueblo chico, infierno grande, ¿o es un pueblo que todavía le guarda muy buenos recuerdos? No, bueno, siempre los pueblos tienen lo suyo, es como todo tiene aspectos positivos y todo tiene aspectos negativos, qué sé yo. Jugar, digo, mi pueblo había una sola escuela, un solo colegio, entonces la integración de todos no había divisiones por clases sociales, había mucha integración y eso hizo que tuviéramos una infancia muy feliz, ¿no? Jugar a las escondidas en la calle, bueno, no había peligro, tiene muchas cosas positivas y después, bueno, sí, por ahí el tema de conocernos todos hace que esta cuestión de la privacidad no sea tal y haya mucho tiempo para dedicarse a hablar de la vida de los otros, que eso no está bueno, y por ahí uno cuando va a una ciudad más grande, lo del anonimato está bueno, entonces, unas por otras. Está muy bien. ¿Y su familia cómo está constituida, o cómo estaba constituida en aquel entonces, doctora? Yo tengo mamá, papá, que trabajan en una panadería del pueblo hace muchos años, más de 40 años. Lindo. Tengo mi abuela que tiene una tienda en el pueblo que está enfrente de la panadería, mi abuela Cachita que tiene 85 años y que recientemente se recuperó del COVID, que es una guerrera, una luchadora, una militante radical, pero bueno, nada, le cuesta superar que su nieta sea peronista. Sí, seguramente. Mi papá y mi mamá tuvieron 3 hijos, yo, que soy la mayor, mi hermana Luz y mi hermano Diego. Y en ese contexto familiar, y sabiendo, ¿no?, de esto que usted nos comenta, de su abuela viene de raíces radicales, ¿se hablaba de política en la mesa de los Gagliard cuando vos eras pequeña, o eso fue algo que fue metiéndose en tu vida y en tu impronta con el paso del tiempo? No, siempre se habló mucho de política en la mesa de los domingos. Mi abuela es la que prepara las pastas y todos los hijos van a comer ahí. Y bueno, yo tenía tíos peronistas que iban a lo de mi abuela y daban los debates y todos discutíamos mucho desde muy chiquita. Entonces, bueno, había opiniones encontradas siempre. Y el colegio mío también estaba muy politizado. Teníamos una directora del colegio que era una mina muy piola, que pregonaba o fomentaba el tema del pensamiento crítico, que creo que es algo muy importante, porque uno puede tener un montón de contenidos, pero después el criterio a la hora de discernir y pensar con mirada crítica creo que es lo más importante. Por eso para mí el colegio de mi pueblo fue como una formación muy importante, una formación muy humanista, la solidaridad, y participé en el centro de estudiantes, y después cuando me fui a estudiar a los 18 años a Buenos Aires, allí empecé a militar en la facultad en una agrupación que era filo-kirchnerista, o sea, era progresista, era la época del Frente Grande, que recién se estaba terminando el Frente Grande y comenzaba, Néstor había recién asumido la presidencia. Y usted en este transcurso de la primaria a la secundaria, ¿ya tenía muy en claro
que quería seguir una carrera como abogacía y que su camino tal vez posterior era la política o algo que tuviera que ver con lo social, o tal vez en ese momento, en esa transición de primaria a secundaria, quería ser médica, veterinaria, que quería tener otro futuro. No, yo en realidad quería estudiar comunicación social. El periodismo siempre me pareció algo muy interesante y bueno, y comunicación era la carrera. Como yo era de un pueblo muy pequeño, yo pensaba, bueno, voy a estudiar esta carrera y cómo me inserto después en laboralmente en mi pueblo, porque obviamente cuando uno se va a estudiar lo que quiere es volver a su pueblo a vivir, no tiene previsto quedarse. Después pensé estudiar ciencia política y después terminé decidiendo derecho, si bien yo siempre fui muy justiciera, muy discutidora, ¿no? De lo que considero injusto, lo peleo y lo peleo y lo peleo y lo peleo hasta que consigo lo que quiero. Sí, Como que no admito las injusticias y me parece que ante eso nunca transo, y me parece que son las peleas que hay que dar. Pensé que derecho era una carrera que me iba a permitir volverme a mi pueblo, ejercer, y que después estudiaría ciencia política, que era una carrera que me parecía muy interesante. Eh, Así que así fue como me vine a Buenos Aires, porque tenía una tía que vivía acá, que me ofreció hospedaje, porque mi familia no tenía manera de bancarme, ¿no? Venir a sí, Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario, son lugares muy caros, y vos pensás que mi papá tiene una panadería de pueblo que tiene muy poquitos ingresos, y bueno, es más allá de ser el dueño de la panadería, es un laburante más. Así tal que mi cual. tía todos los primeros años, eso hizo que yo pudiera estudiar, pero ni bien empecé el CBC, ya conocí una profe del CBC de ciencia política, que era una materia, que me dijo, vos tenés inquietudes políticas, se nota cómo escribís, cómo hacés los trabajos prácticos, y le dije, sí, la verdad que yo no vine a estudiar y nada más, no quiero ser abogada, de ejercer la profesión y litigar, a mí me gusta la política, me gusta la gestión, y bueno, ahí me sumó a trabajar en un proyecto que era la senaduría joven del senador Del Piero, y empecé a aportar ad honorem en distintos lugares, hasta que, bueno, ingresé a la gestión pública del gobierno de la ciudad, y allí empecé a hacer carrera en la gestión pública, que es algo que me enamora, ¿no? Yo soy una convencida de que trabajar la gestión pública es un privilegio, y así sea pequeño el lugar que uno tiene que honrar lo público, porque eso es hacer patria, ¿no? Y eso también es ser respetuoso de la gente que nos vota. Muy bien, Sí, diputada, y sí. haciendo hincapié en esto que usted recién mencionaba, ¿por qué cree que actualmente la gente en general tiene ese descrimiento sobre la labor pública, ¿sí? Sobre el trabajo que se hace en las distintas instituciones del Estado? ¿Por qué cree que se llegó a ese descrimiento general? Eh, Muchos motivos, ¿no? La política muchas veces en sí misma y actúa de manera endogámica para adentro, sin ver las necesidades o los planteos de la sociedad y de la comunidad. A mí me pasó con cannabis medicinal, que me costó un montón impulsar ese proyecto, sin embargo había una necesidad enorme, una demanda concreta de muchas familias de acceder al tratamiento, y el tratamiento era ilegal, y con una ley lo resolvíamos, y fue muy difícil llevar adelante ese debate, por prejuicios, por intereses. Entonces muchas veces los intereses o los prejuicios conspiran contra dar soluciones a la sociedad de lo que la sociedad demanda. Yo también digo que a veces la sociedad es mucho más conservadora que, 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 o sea, que la política es más conservadora que la sociedad, ¿no? Pensamos, ay, ¿qué va a decir la gente ante tal o cual tema? Y la gente nada que Sí, ver, la gente espera que le resolvamos y le hagamos la vida más fácil, le alivianemos los problemas cotidianos. Eso por un lado, la endogamia de la política. Por otra parte, la construcción para dentro de nuestras organizaciones, a veces perdemos el sentido de que tenemos que gobernar para todos, ¿no? Y que no se gobierna para la política, sino para la gente, del partido que sea, obviamente con una ideología y con un proyecto de país que uno cree, porque no es el mismo proyecto de país el del PRO que el nuestro. Eh, y me parece que a veces somos muy rebuscados, tenemos que ser más simples con la gente tenemos que ser concretos, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser sinceros, se puede, no se puede, sí, no, hay, no hay, y hacer que el Estado dé respuestas, ¿no? A veces somos contradictorios, como que las soluciones políticas no son las soluciones que a la gente le,
lo que la gente necesita. Y en eso me parece que tenemos que ser mejores y eso nos va a reconciliar mucho con la sociedad. Ahora, también la sociedad tiene muchos pruritos respecto a la política, de que los políticos roban o de que esto o de que lo otro, y en realidad cuando hablamos de ética todos deberíamos hacer un mea culpa de actitudes o conductas que no son tan éticas y que cometemos todos los días. O sea, la dirigencia política que tenemos es la sociedad que tenemos también. Entonces, pero sí tenemos que hacer que nuestros partidos tengan la mayor transparencia posible, que nuestros partidos estén lo más conectados con las necesidades de la gente, nuestros partidos y la política no tenga gato encerrado, porque eso hace que la gente puede crear la política, pero vos ves que con la crisis de la pandemia quedó claro cómo el Estado es tan importante para resolver los problemas y el Estado resuelve pensando en los que más necesitan, porque el mercado no va a resolver pensando en los que más necesitan. El mercado resuelve para el que tiene y el Estado resuelve para todos, haciendo mayor hincapié y priorizando los más vulnerables. Entonces, por eso es tan importante un Estado fortalecido, un Estado donde cada empleado público haga honor al trabajo que tiene. A mí me enoja mucho cuando hay desidia por parte del empleado público, no voy, o hago menos horas, o falto. La verdad que me da mucha bronca porque digo, la gente tiene razón, todos estamos pagando esos sueldos. Y además la gente tiene razón cuando se queja. Nosotros, al que no le gusta lo público, se tiene que ir y tiene que buscar otro trabajo. Pero yo encuentro muchas veces gente que trabaja en lo público diciendo, no, bueno, cobro poco, no, bueno, el que cobra poco, no le gusta lo público, se va. Pero es una militancia trabajar en lo público, porque es un servicio a la sociedad, un servicio a la patria, que uno presta. Entonces yo no estoy de acuerdo cuando presto menos servicio porque no me gusta el sueldo. No, a mí hace 3 años que no me aumentan como diputada, y yo no dejé de ser menos diputada porque no me aumentan, ni hacer paro por eso. Y creo que en ese sentido me parece que hay que revalorizar la gestión pública, motivar a los equipos de la gestión para que efectivamente le resuelvan los problemas a la gente y que efectivamente sea un buen servicio, porque la gente siente que paga los impuestos y que a cambio va a pedir un buen servicio. Entonces, si no lo prestamos, eso es otra de las causas que la gente descrea la política y cuestiona al Estado. Doctora, en esta regularización que usted hace mención de la gestión política y de la labor política por parte tanto de los políticos como de toda la gente que trabaja para el Estado, usted, no sé, a ver, yo a veces que trabajo en comunicación pienso, con esta comunicación que nos atraviesa por todos lados, tal vez a veces hoy es mucho más difícil, ¿sí? Secar los trapitos al sol adentro de casa. Entonces, digo, en esto que estamos completamente atravesados por la comunicación y en esto en que hay choques constantes por las redes sociales, por los canales de televisión, por todos los medios, entre una fracción y otra. ¿Usted no cree que estos choques, ¿sí?, hacen que la gente crea que las facciones no pueden trabajar en conjunto y debilita un poco a la política en sí misma? Bueno, primero y principal, yo creo que lo de la grieta es una construcción hecha por los medios. O sea, hay dos proyectos políticos diferentes. Entonces, si a nosotros nos preocupa la grieta, a mí la grieta no me preocupa porque históricamente nuestro país tuvo proyectos antagónicos. Y yo tengo claro que el PRO no tengo nada que ver, o sea que pensamos ideológicamente diferente. Tal vez en algunos temas coincidimos, cannabis, aborto, va a haber una construcción transversal. Ahora después, lamentablemente, la oposición actual que tenemos a nuestro país cuestiona la vacunación, por ejemplo, cuestiona la vacuna hasta el hartazgo y después trata de embarrar la campaña de vacunación. Primero dice que la vacuna es veneno y ahora le preocupa a quién se vacuna y quién no se vacuna. O sea, es muy contradictorio. Creo que eso también le hace mal a la política y a la gente, no tener una oposición seria, constructiva. Y si se los convoca, no es para construir, es para desarmar. Tampoco creo en que el consenso sea bueno. Cuando todo está quieto, es en favor de los poderosos siempre, o de los sectores más fuertes. Cuando la cosa se mueve,
es importante porque significa que hay tensión, y si hay tensión es porque se está moviendo la correlación de fuerzas de la sociedad que siempre está a favor de los que más tienen y de los más poderosos. Entonces yo no le tengo miedo al conflicto, no me parece malo el conflicto. Creo que la gente obviamente quiere vivir tranquila y no ser parte del conflicto, pero hay conflicto cuando se reparte y redistribuye, si no, no hay conflicto. Entonces ese consenso mentiroso de está todo bien, y no, para que unos tengan más, otros tienen que tener menos, lamentablemente o no, es así. Entonces, digo, estoy reflexionando en voz alta cuando charlo con vos. Sí, sí, está Podemos perfecto. podemos ser más modositos con los modos, con las formas, pero la cuestión política se dirime y hay tensión porque hay dos proyectos políticos en pugna que son diferentes. Uno pretende que el mercado sea el que determine las condiciones de vida de los argentinos, y otro pretende que sea el Estado, eso. Doctora, ¿cuáles fueron sus referentes al principio de su carrera política? ¿Siguen siendo, como segunda pregunta, los mismos que hoy? ¿Hoy usted puede decir, puedo tener otros referentes actualmente? Bueno, cuando yo empecé a militar en el Frente Grande, y empecé a militar con Vilma Ibarra, y a Vilma le tengo un gran respeto, si bien después que ella se alejó de la función, yo me desvinculé de ella por una cuestión de que ella no estaba en la actividad política, sino en la actividad privada. Es una persona que yo admiro, que le tengo un gran respeto y que aprendí muchísimo de ella, de su trabajo legislativo. Entonces, Sí. ella fue una gran referente para mí. Luego, el gobernador de mi provincia, Sergio Uribarri, claramente, porque yo en la etapa de que me voy de la Cámara a Entre Ríos, a la dirección de la Casa de Entre Ríos, allí fue cuando me convoca el gobernador de mi provincia a ser parte de un proyecto provincial. Luego fui diputada, y hoy mis referentes, obviamente, que mis referentes mayores son Alberto y Cristina, y nuestro gobernador actual, Bordet, con quien trabajamos en equipo para nuestra provincia. Pero para mí, digo, Alberto y Cristina son los referentes hoy de nuestro movimiento. Alberto porque es nuestro presidente, lo conozco hace años y sé cómo es su persona, y creo en él. Y nuestra vicepresidenta porque creo que es la lideresa más importante que hay, no de la región, sino del mundo, ¿no? Una persona que es brillante y que siempre está 10 pasos adelante de todos. Diputada, ¿cómo es la actualidad hoy en Entre Ríos? ¿Cuál es la situación de su provincia actual? ¿Cómo está atravesada económicamente? ¿Cómo está atravesando el COVID? Cuéntanos un poco el contexto general de Entre Ríos. Bueno, Entre Ríos es una provincia que tiene muchas potencialidades por estar cerca de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, forma parte de la región centro. Mi provincia tiene un potencial enorme de desarrollo productivo. Actualmente estamos trabajando con nuestro gobernador en el tema de cannabis medicinal porque vemos un potencial de desarrollo de esa industria enorme en la provincia, pero además tenemos muy desarrollado, obviamente somos número 1 en la exportación de pollos, en la exportación en la industria forestal somos segundo en todo el país, y en la industria farmacéutica somos el segundo en producción de fármacos en la República Argentina. Es decir, el potencial de la provincia es enorme, y creo que nuestro gobernador ha hecho una muy buena gestión, priorizando obviamente todo lo que tuvo que ver con la asistencia social, porque los años que pasaron fueron años críticos y siguen siendo críticos para los sectores más vulnerables, y yo tuve la oportunidad de ser secretaria de Turismo y de Cultura en mi provincia durante 2 años antes de asumir ahora la banca, y realmente fue un placer formar parte de esa gestión. Nuestro gobernador le ha abierto las puertas, hay una participación muy importante de las mujeres en la gestión de gobierno. Actualmente Entre Ríos acaba de sancionar la ley de paridad integral, y y también la participación de los jóvenes. Nuestro gobernador permitió que todos pudieran participar en las elecciones para intendentes, de manera de que la participación, democratizar la participación de jóvenes que puedan presentarse muchas listas para competir. Diputada, hablando puntualmente de las comisiones en la que usted pertenece y actualmente hoy integra, ¿sí? Legislación penal, en la cual usted preside, acción social y salud pública, asuntos constitucionales, defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, juicio político y justicia. Cuéntenos puntualmente sobre los proyectos en los cuales se está trabajando actualmente, o
está armando y pronto a presentar dentro de la labor parlamentaria que realiza con su equipo de trabajo? Bueno, como ustedes saben, para mí el tema del cannabis medicinal fue muy importante. Nosotros elaboramos un proyecto de regulación integral de cannabis el año pasado y fue presentado y tiene estado parlamentario, pero estamos esperando que llegue el proyecto del Poder Ejecutivo, en el cual estamos trabajando, hicimos observaciones que va a enviar nuestro presidente en pocas semanas. Así que nos vamos a abocar, por supuesto, al tratamiento de ese proyecto, que es un marco legal para el desarrollo productivo del cannabis medicinal. Es decir, hoy hay una ley vigente que no permite la producción, el cultivo y demás de manera privada, y lo que viene a hacer este marco legal es permitir eso para que quienes necesiten este tratamiento puedan acceder. Ese es un aspecto. Después me voy a abocar al tema de cuidados, una ley de cuidados que vamos a trabajar, que el Poder Ejecutivo anunció que enviará un proyecto. La idea es trabajar con la ministra de Mujeres ese tema, que es un tema que a mí, por haber sido mamá reciente y ser feminista, me interesa mucho. Puntualmente con el tema del feminismo y dándome pie, ¿cómo ve el feminismo en la Argentina? Por lo que puedo leer y por lo que puedo analizar de los textos que se cruzan en mi camino, la Argentina a nivel regional, y le digo a nivel mundial, por lo menos de habla hispana, tiene un preponderante lugar en cuanto al feminismo. ¿Cómo ve la labor de estas distintas agrupaciones feministas en la región, puntualmente en la Argentina? ¿Y qué opina usted de la ley que se acaba de pronunciar a favor del derecho a todas las mujeres a poder abortar? Bueno, yo creo que el movimiento de mujeres ha sido clave en todas las conquistas que hemos tenido en materia de derechos desde el feminismo para las mujeres, ¿no? El aborto legal no sería tal en nuestro país sin dos cuestiones: sin la lucha de la campaña por el aborto legal, que es un grupo de mujeres que impulsa esto hace más de 10 años, pero tampoco sin la voluntad de nuestro presidente Alberto Fernández, ¿no? Me parece que, y de miles de mujeres que empezaron a acompañar esta lucha, ¿no? Las chicas de pañuelo, las jóvenes de pañuelos verdes. Creo que eso ha sido determinante. Creo que no hay manera de conquistar derechos y de ampliar derechos si no es con organización. Y las mujeres nos hemos organizado. Creo que el Ni Una Menos, en aquel momento cuando empezó Ni Una Menos, también fue determinante para instalar temas en la agenda, y que el aborto no era una cuestión solo de la campaña por el aborto legal, sino que era del conjunto del movimiento feminista, y así muchas otras cuestiones. Hoy tenemos un presidente que le da un lugar importante a la política de género. Creo que crear el Ministerio de Mujeres ha sido toda una decisión, y creo que tenemos mucho más por trabajar, que tiene que ver con la capacitación y la formación de recursos humanos en todas las áreas de gobierno y en todas las distintas poderes del Estado, para que desterrar la violencia de género, desterrar las prácticas machistas. Hay todo un trabajo de deconstrucción cultural que debemos hacer. Creo que la ley Micaela fue un avance importante, pero que bueno, todavía cuesta mucho, y tenemos un desafío pendiente, que es articular de manera efectiva todos los resortes que tenemos en el Estado con un protocolo único de actuación para cuando ocurren casos de violencia, poner el Estado a disposición de la víctima y no que la víctima tenga que acudir al Estado. Para ir finalizando, doctora, y primero agradecerle por su tiempo y por su buena predisposición. Segundo, felicitarla por su maternidad. Y quería preguntarle sobre una cuenta pendiente, en cualquier género de su vida, en cualquier aspecto. Escribir un libro. Escribir un libro sobre una temática determinada. Sí, sobre cannabis, por supuesto. Cómo me cambió la vida a mí, cómo le cambió la vida a muchas personas. Sí. Bien, doctora, agradecerle por su tiempo. Esperamos que haya disfrutado de esta entrevista, tanto como nosotros. Nos encanta poder saber en primera persona sobre la labor de los distintos diputados y senadores y su labor parlamentaria. Déjeme, antes de finalizar la entrevista, agradecer a quienes hacen posible, ¿sí?, la realización de estos micros en labor parlamentaria. Gabriela Barranca, la productora general de este programa, y a Mariana Salas, quien es la que maneja los hilos de la radio, y a Juan Rodríguez y Mariana Cacha, quienes conducen la subdirección de prensa y difusión. Por mi parte, agradecerle, diputada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer.
Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.